Muy buenas noches, mi nombre es Jason Andrés García Sanabria. Voy a hablar acerca del derecho societario en Colombia. Lo primero que abordaremos es el desarrollo del derecho societario y cuál es su contexto. El desarrollo del derecho societario en Colombia lo podemos explicar a través de un contexto de evolución normativa que pasó de un sistema colonial a uno de vanguardia internacional. Fue impulsado por hitos económicos y la necesidad de competitividad. El contexto del derecho societario en Colombia lo podemos definir por una transición de un modelo colonial y rígido hacia hacia uno de los regímenes más flexibles y modernos de la región. Fue impulsado por la necesidad de competitividad económica y la armonización internacional. El derecho societario actual en Colombia enfrenta nuevos retos para mantenerse competitivo a nivel global. Uno de esos retos es la digitalización de la totalidad de muchas empresas que trabajan por plataformas virtuales. Tenemos un contexto histórico donde la influencia colonial del siglo XIX, tras la independencia, Colombia heredó las ordenanzas de Bilbao de 1737. También el primer código de comercio propio, en 1853, fue inspirado por el modelo napoleónico francés y estableció tipos societarios rígidos con altos requisitos de constitución exacto. Ese periodo se caracterizó por un extremo formalismo, donde la voluntad de los socios estaba muy limitada por la ley. Encontramos también que bajo esa influencia de modelo napoleónico y las ordenanzas de Bilbao, el panorama era el siguiente. Había una intervención estatal, es decir, que para construir una sociedad anónima se requería autorización del gobierno, ya que se veía como un privilegio otorgado por el Estado y no como un derecho de los particulares. También había rigidez estructural. Esto quiere decir que los tipos de sociedades, como la colectiva o en comandita y anónima, tenían reglas inamovibles. No existía la libertad para pactar cláusulas hechas a la medida del negocio. También había una escritura pública obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que todo acto, por pequeño que fuera, debía elevarse a escritura pública y pasar por notarías. Esto elevaba los costos y tiempos de creación de empresas. Este enfoque trataba a la sociedad como un ente estático y desconfiaba de la autonomía privada, una mentalidad que solo empezó a romperse realmente con la llegada del Código de 1971. Codificación de 1971. Durante gran parte del siglo XX, el país operó bajo un esquema donde la creación de empresas era un proceso lento y formalista. Había sido diseñado para una economía menos dinámica y más protegida, tendencias que atrasaban la posibilidad de los empresarios de crear su propia empresa. Debido a todo esto, encontramos que el derecho societario actual en Colombia enfrenta nuevos retos para mantenerse competitivo a nivel global. Así que encontramos la modernización económica que se llevó a cabo en 1971 hasta 1995. Encontramos el Código de Comercio de 1971. Este decreto buscó organizar la actividad mercantil en un país en crecimiento, formalizando tipos como la sociedad de responsabilidad limitada. Asimismo, encontramos la apertura económica, Ley 222 de 1995. En un contexto de globalización, esta ley modernizó el régimen de administradores, introdujo las empresas unipersonales y fortaleció la protección a socios minoritarios para atraer inversión. También encontramos la revolución de las SAS desde el 2008 hasta el presente. Flexibilidad contractual. La ley 1258 del 2008 introdujo la sociedad por acciones simplificadas, es decir, la SAS.
rompiendo con el formalismo extremo y permitiendo que los socios definan sus propias reglas mediante el principio de autonomía de la voluntad. Este modelo se alineó con las recomendaciones de organismos internacionales para facilitar el comercio y reducir costos de transacción. En el entorno institucional actual encontramos la Superintendencia de Sociedades. En Colombia destaca por tener una autoridad administrativa con funciones judiciales, lo que permite resolver conflictos entre socios de manera técnica y rápida, sin depender exclusivamente de la justicia civil ordinaria. ¿Cuáles son los desafíos? El contexto actual enfrenta la presión de una carga tributaria alta y la necesidad de integrar plenamente la digitalización en la administración societaria. Es decir, la necesidad que hablábamos hace un momento. También encontramos la digitalización, eh, la cual es el pilar actual de la modernización societaria en Colombia. Esta permite que la gestión de empresas pase del papel a la presencia física en un entorno 100% electrónico. Ejes de digitalización societaria. Encontramos la constitución virtual de empresas. A través de las plataformas de la Cámara de Comercio, como la de Bogotá o Medellín, es posible crear una SAS de forma totalmente virtual. El proceso incluye la firma electrónica de estatus y el registro ante el RUES, sin desplazamientos físicos. También encontramos las asambleas y reuniones virtuales. La Ley 222 de 1995 ya permitía reuniones no presenciales, pero fue el decreto 398 de 2020 el que masificó su uso. Hoy las sociedades pueden deliberar y votar por comunicaciones simultáneas, como videoconferencias, siempre que se garantice la identidad de los participantes y el tratamiento cuidadoso de datos. Encontramos también validez de la firma electrónica, y es decir que bajo la Ley 527 de 1999 y el Decreto 1789 de 2021, los mensajes de datos y las firmas digitales tienen la misma validez jurídica que los documentos físicos. Esto facilita las firmas de actas, contratos y reformas de forma estatutarias. También encontramos libros y actas digitales. La Superintendencia de Sociedades y las cámaras de comercio permiten el registro de libros de actas y de accionistas en formato electrónico. Esto elimina la necesidad de folios físicos sellados. Encontramos también que hay una justicia digital especializada, y es decir que la Superintendencia ha digitalizado sus procesos judiciales, delegatura de procedimiento mercantil. Esto permite radicar demandas societarias y asistir a audiencias de manera virtual, lo que ha aumentado significativamente la agilidad en la resolución de conflictos. En todo esto encontramos actos claves como para el desarrollo societario. Uno de ellos es la Ley 222 de 1995, el cual es el primer gran salto hacia la modernidad del decreto societario en Colombia, cuyo objetivo fue profesionalizar la administración de las empresas y proteger a los socios ante posibles abusos. Estos son unos de los aportes más revolucionarios de dicha ley. Régimen de administradores, el buen hombre de negocios. Antes la responsabilidad de los gerentes era ambigua. La Ley 222 definió quiénes son administradores y les impuso deberes claros. Encontramos diligencia y lealtad, es decir, que deben actuar con la prudencia de un buen hombre de negocios. Además, responsabilidad solidaria e ilimitada. Si causan perjuicios a la sociedad, socios o terceros por dolo o culpa, responden con su propio patrimonio. Conflictos de interés. Prohibió a los administradores competir con la sociedad o participar en actos que impliquen conflicto de interés sin autorización previa, entre otras. Encontramos que esta fue la abuela de la actual SAS unipersonal.
Por otra parte, la creación de la Superintendencia de Sociedades en 1931 marcó el inicio de la supervisión estatal técnica sobre las empresas en Colombia, pasando de ser un simple vigilante a un juez especializado. Por último, encontramos la manifestación legislativa. En el derecho societario colombiano, la manifestación legislativa se entiende como la expresión de la voluntad del Estado para adaptar el mercado jurídico a las realidades económicas. Esta evaluación ha pasado de un intervencionismo rígido a una libertad contractual casi total. Las principales manifestaciones legislativas que han dado forma al sistema actual son la Ley 222 de 1995, la Ley 1258 de 2008, la Ley 1116 de 2006, la Ley 2069 de 2020, entre otras. En conclusión, encontramos que el derecho societario ha sido fundamental para el desarrollo de la multitud de empresas colombianas, las cuales han podido implementar el uso de sus productos eh, de manera nacional e internacional, amparándose de dichas leyes.